Hola, quiero darte algunos tips para nuestras reuniones online. Recuerda que no es una simple reunión, es iglesia. Es una reunión para exaltar a nuestro Dios, para edificar, para confraternizar y llevar buenas noticias. No seas un espectador, participa de las alabanzas y adoremos juntos a nuestro Dios. Comparte el enlace con otras personas durante la semana. Ora por ellos y el día de nuestra reunión, conéctate minutos antes para que puedas recibirlos en nuestra sala virtual. Sé un dador alegre. Separa tu diezmo, ofrenda o primicia y deposítalo en nuestras cuentas bancarias. Recuerda, pasión es tu casa. Dios da semilla al que siembra. Somos Pasión en Casa. Me diste todo, nada me faltará. Dios de amor. Aunque problemas hoy se levanten, tu estandarte levanta sobre mí. Dios de amor. Eres tu amor el que dura por siempre. Verdad que libera mi mente. Libre por tu gracia soy, libre para darte amor, libre sin cadenas voy, libre ya tu hijo soy. Libre por tu gracia soy, libre para darte amor, libre sin cadenas voy, libre ya tu hijo soy. Aunque problemas hoy se levanten, tu estandarte levanta sobre mí. Dios de amor, es tu amor el que dura por siempre y tu verdad que libera mi mente. Por siempre y tu verdad que libera mi mente. Libre por tu gracia soy, libre para darte amor, libre sin cadenas voy, libre ya tu hijo soy. Eres el fuego que me consume, eres el agua que ahora fluye, el que levanta
Vámonos al libro de Mateo capítulo 16. Hoy día vamos a conversar de esto, estamos en un buen tiempo. Mateo capítulo 16. Vámonos al versículo 13. Mateo 16, versículo 13. Vamos a ver que yo les animo a que lean todo Mateo 16. Es impresionante todo lo que pueden encontrar allí. Creo que ya tenemos una semana hablando de Mateo 16. Hoy día vamos a continuar. Mateo 16, versículo 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas, por ahí, uno que otro. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Miren, ¿a quién se lo preguntó? A sus discípulos. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro, no todos, Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra ella. Y etcétera. Vamos a quedarnos hasta el versículo 18. Cada momento en que tú encuentras a Jesús enseñando a sus discípulos, compartiendo con ellos, dándoles alguna instrucción, siempre hay una enseñanza profunda. Hace unos días compartía con mi esposa respecto a lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24, deberías leerlo también. Es tan claro que no hay lugar a equívoco en cuanto a los tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces, en la doctrina que los apóstoles enseñaron, la doctrina que Jesús enseñó, hay procesos por los cuales nosotros vemos el final de las cosas. Este es uno de ellos. Las cosas que tú observas en el día de hoy es uno de los sucesos que acontecen a través de la historia y que nos muestran el final de algo, el final de un periodo, el final de la vida del ser humano aquí en la tierra. Hay ciertas cosas que están terminando, pero hay procesos que tú deberías de verlo a través de la palabra de Dios. La Biblia es un libro que revela la voluntad de Dios. No la va a esconder nunca. Dios no esconde su voluntad. Dios no esconde su corazón, Dios no está escondiendo lo que Él quiere hacer en la humanidad. Todo tiene una respuesta, absolutamente. Está en la palabra de Dios. Te animo a que descubras ese tesoro. Sí sabemos, estamos en los últimos tiempos. Esta es una de las últimas generaciones que nosotros estamos viendo. Cuando tú lees en la palabra de Dios, tú ves ciertas características que Jesús mencionaba respecto de los últimos tiempos y que los apóstoles también mencionaron. En una de las cartas el apóstol Pablo mencionaba respecto a estos tiempos y lo estamos viendo, son ya tiempos finales. Esto no te asusta, esto no debería de asustarte, esto debería de llamar tu atención. Mira qué importante, tú y yo tenemos la oportunidad de ser precavidos, de despertar y de ser como las vírgenes sensatas que tenían sus lámparas encendidas. No estaban esperando que algo mucho más malo suceda para recién ir a llenar las lámparas. No estaban esperando, ellos llegaron preparados. La bendición que tú y yo gozamos ahora es que tenemos la oportunidad de prepararnos ya para lo que va a acontecer. En este año, en este siglo, quizás en el siguiente, pero está muy próximo el retorno de Jesucristo. No es para que te asustes, es la esperanza que nosotros tenemos. No entiendo el temor de mucha gente. Claro, no tiene ninguna esperanza. Esa es la razón por el temor de sus vidas, ¿no? Me voy a morir, se acaba el mundo, viene el terremoto. Es un temor impresionante porque no hay esperanza en ellos. No tienen esperanza en ellos. No tienen ninguna esperanza. Entonces, al no tener esperanza, no tienen futuro, no tienen un destino, simplemente viven su presente. Bien, Jesús le pregunta a sus discípulos
¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? No se lo pregunta a cualquiera, se lo pregunta a sus discípulos. Era un momento de enseñanza para ellos, era un momento de evaluar sus vidas, era un momento de poner un termómetro, ¿no? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les pregunta a ellos, para escuchar la objetividad de sus respuestas. Y ellos dicen, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Miren, los apóstoles, los discípulos le mencionan a Jesús y les dan ciertos nombres, Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Era así como comparaban a Jesús en ese tiempo. Quizás este verso no te ha saltado a ti y lo has leído muchas veces y lo pasaste por alto. Pero quiero que observes cómo el mundo de aquel entonces y probablemente muchos de los discípulos observaban a Jesús. Sabían y determinaban que este era Jesús, era esta forma. Es como cuando tú y yo comparamos, ¿no? ¿A quién se parece fulano de tal? Se parece a cierta persona. ¿Qué características tenía? Tenía estas características. Buscamos siempre comparar para hacernos un símil y tener una idea más clara de cómo podría ser. Era evidente que nadie sabía cómo era Dios. Emmanuel significa Dios con nosotros. Todo el mundo sabía que Dios hacía temblar las rocas, que Dios mataba a la gente, que Dios hacía caer piedras en el desierto. Era impresionante, entonces nadie sabía cómo era Dios. Pero Emmanuel significa Dios con nosotros. Jesús llegó a esta tierra para decir, yo soy Dios. El que tú tenías miedo, el que te asustaba, el que tú no conocías, ese soy yo. Yo me estoy revelando a ti. Lo que estaba haciendo Jesús era revelarse al mundo de ese entonces, revelarse a la humanidad para que sepan quién era Dios. Jesús vino a revelarse. Yo soy Dios. Jesús era Dios. Pero las personas de aquel entonces tenían este concepto. Comparaban a Jesús con Juan el Bautista. ¿Quién era Juan el Bautista? Comía miel silvestre, se vestía de piel de animales, comía langostas. Era un hombre demasiado disciplinado. Era un hombre muy legalista. Cuando las personas venían a bautizarse, él les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Miren, comparaban a Jesús con un hombre legalista, con un hombre que era demasiado recto, era demasiado malo, era demasiado exigente. Así comparaban a Jesús y muchos de los discípulos creían que él era como Juan el Bautista. Era muy parecido. Recuerden, Juan el Bautista bautizaba y Jesús también bautizaba. Juan el Bautista tenía sus discípulos, Jesús también tenía sus discípulos, parecía una competencia. Pero comparaban a Jesús con Juan el Bautista. Así, un hombre legalista, demasiado exigente, muy malo, demasiado ofensivo, ¿no? Quizás para nuestra época. Ahora todo nos duele. Te toco con el dedo, tú me demandas porque te acabo de tocar con el dedo índice. Me vas a demandar. Ahora estamos viviendo el mundo de la sensibilidad. Somos tan sensibles que debemos respetar ideas, pensamientos, formas de vida, estructuras y debes de aceptarlas como si fueran correctas. Bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Otros decían que él era como Elías. Présteme atención. Elías mostró mucho el poder de Dios. Elías era un hombre que desataba el poder de Dios, obraba, le decía a un rey, el rey le pregunta, voy a morir, y le dice, no, haz tus cosas porque vas a morir. Era un hombre que mostraba el poder de Dios, oró para que deje de llover y de pronto empieza a huir porque Jezabel lo persigue. Él huye de una mujer, o sea, se mostró su debilidad. Era demasiado fuerte, pero notaron su debilidad cuando una mujer lo amenaza y le dice, te voy a matar. Y Elías sale huyendo, empieza a huir porque tenía temor de Jezabel, que era la esposa de Acab, y había dicho, te voy a matar por lo que acabas de hacer. Y él empieza a huir. Miren cómo comparaban a Jesús con un hombre que parecía fuerte, pero que en el fondo era muy débil. Era un timorato, era un hombre muy simple. Ahora quiero que veas, también compararon a Jesús con Jeremías. Si tú has leído la historia de Jeremías, te doy la oportunidad de que lo hagas, léelo en la Biblia. Jeremías era un hombre sensible, pero no esa sensibilidad humana, era sensible a la presencia de Dios. Jeremías era un hombre sensible a la voz de Dios. Era un hombre sensible. Muchos lo conocen como el profeta llorón. Él lloraba, él gemía, él se quebraba delante de la presencia de Dios. Él iba al pueblo y les hablaba lo que Dios decía. Pero ¿sabes
¿Cómo lo consideraba el pueblo? ¿Cómo consideraba el pueblo a Jeremías? Un hombre débil, un hombre muy sensible, quizás un hombre que no manifestaba la fortaleza que debería tener un profeta, y no lo escuchaban. Este hombre hablaba unas palabras poderosas de parte de Dios, pero nadie tenía temor de sus palabras. No le hacían caso, no le escuchaban. Llega un momento en que toman a Jeremías y lo meten en un pozo lleno de barro, con agua, y lo meten allí simplemente porque no querían verlo. Imagínense, no era una persona que infundía respeto, temor, autoridad, sino era una persona débil, a quien podemos hacer lo que queremos. O sea, él no escuche sus palabras porque es un hombre muy débil. Miren las características: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o algún otro de los profetas que ni siquiera mencionan, porque en ese tiempo había muchos profetas y ya pues se cansaron de comparar a Jesús. Miren la percepción que tenían de Jesús en ese entonces. El versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién dices que eres Jesús? Él les pregunta: ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy? Si tú tuvieras la oportunidad de responder ¿quién es Jesús para ti?, ¿qué dirías? ¿Es como Jeremías? No, Jesús es un legalista. No, Jesús es un hombre que no es muy simple, es muy delicado. No, él no tiene tanto poder. Jesús era demasiado amoroso, debemos tener más ley. ¿Qué dirías? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo conoces? ¿Quién es Jesús? En este tiempo el mundo entero está celebrando virtualmente y en cuarentena su Semana Santa. Ellos tienen un concepto extraño de quién es Jesús para ellos. En una oportunidad se acerca una mujer y yo le empiezo a hablar de Jesús y me dice: sí, yo hago obras buenas, yo soy una buena persona, yo atiendo a la gente, yo visito los hospitales, yo hago todo esto y yo creo en Jesús. Escúchenme. Así me dijo esta persona, esta mujer, y parecía tan pura, parecía tan buena, María Teresa de Calcuta. Hasta yo me hubiera sentido mal de escucharla porque yo no llegaba a hacer ni siquiera el 50% de lo que ella hacía. Y ella se merecía el reino de los cielos. Y ella me dijo: yo creo en Jesús. Y yo le pregunté entonces: ¿tú te irías al cielo por todas las obras que has hecho? Y me respondió: sí. Yo me iría al cielo por todas las obras que yo hago. Yo me iría al cielo por todos los bienes que doy a la humanidad. Yo sí me voy al cielo, porque soy una persona buena. Entonces le hice la siguiente pregunta: ¿para qué murió Jesús en la cruz? Y él me responde inmediatamente: murió por nuestros pecados. Y después de responderme eso, se quedó mirándome y empezó a pensar. Y yo le hice la siguiente pregunta: si tú eres tan buena que por tus obras te vas al cielo, entonces ¿por qué murió Jesús? Y volvió a repetirme: por mis pecados. Y se quedó mirándome y se dio cuenta de algo que nunca se había dado cuenta: que Jesús murió por sus pecados y que ella no se iría al cielo por sus obras buenas, sino se iría porque Jesús perdonó sus pecados. Jesús pagó sus deudas en la cruz. Y entonces yo le dije: ahora te das cuenta que todo lo que tú hagas puede valer para el mundo y el mundo va a aplaudirte, pero delante de Dios no tiene ningún valor. Si Jesús murió en la cruz, es la obra que Él hizo por ti. No es la obra que tú haces por Él, es lo que hizo Jesús por ti. Y esta mujer me dijo: usted tiene toda la razón. ¿Cuántos años he estado equivocada creyendo que por mis acciones yo me iba al reino de los cielos? Pero si Jesús murió por mis pecados, entonces lo que yo hago no tiene ningún valor. ¿Quién es Jesús para ti? No me digas las famosas palabras cliché, como esta mujer que me repetía lo que sabía, pero nunca se puso a pensar por qué murió Jesús en la cruz. Yo te pregunto: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para tus hijos? ¿Quién es Jesús para tu familia? ¿Quién es Jesús? Vamos a ir a continuación, vamos a ir un poquito más adelante. Aquí es donde venía la prueba. Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro da una respuesta sorprendente hasta para él mismo. Responde delante de todos: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres Dios. Tú eres Dios. Era una respuesta sorprendente.
No era una palabra que ellos hubiesen escuchado, no era un cliché, era algo muy personal, era algo que él tenía dentro de sí. Y la pregunta es, ¿se le ocurrió a Pedro? ¿Alguien le sopló y le dijo, oye Pedro, esta es la respuesta? ¿Alguien en el mundo de aquel entonces, de las personas, mencionaba esto de Jesús? Vamos a ver qué es lo que dice a continuación. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién se lo reveló? Su Padre que estaba en los cielos. Dios se lo reveló. ¿Y por qué Dios le revelaría a Pedro? ¿Y por qué no se le reveló a Juan? ¿No se lo reveló a Judas? ¿No se le reveló pues Mateo, Santiago? ¿Por qué Dios tuvo preferencia con Pedro? ¿Que Dios tiene preferencias? ¿De verdad Dios tiene preferencias? Eso está mal. No. Todo tiene que ser por igual. ¿Acaso el sol sale solo para buenos, como el sol no sale para buenos y para malos? Eso lo repetimos tú y yo siempre. El sol sale para buenos y para malos. Entonces todo tiene que ser equitativo, ¿verdad? Si yo soy bendecido, tú también tienes que ser bendecido. Si yo tengo una casa, tú también tienes que tener una casa. Yo tengo 2 hijos. Es interesante, cuando uno de ellos está jugando, su otro hermano dice, pero yo también quiero jugar igual que él. Wow. Pero cuando uno trabaja, el otro no dice nada. Tú nunca vas a escuchar que el otro dice, yo también quiero trabajar como él. No, eso no dice. Ahí sí la igualdad no funciona. ¿La igualdad es conveniencia? Oh sí, la igualdad es conveniencia. Tú y yo queremos los mismos beneficios que tienen todas las personas. Esto nos encanta. Pero ¿sabes qué? No se privilegia el deseo. En el reino de los cielos se privilegia la fe. En el reino de los cielos se privilegia la fe. No se privilegia el deseo, se privilegia la fe. Se privilegia la fe. ¿Pero por qué Dios se le reveló a Pedro y no reveló a los demás? Bueno, acabo de responderles algo, que se privilegia la fe. Dios privilegia la fe. Su comunión íntima Él es con los que le buscan, no con los que saben de Él. Tú me dices que sabes de Dios. Si tú no tienes comunión con Dios, tú no sabes quién es Dios. ¿Qué sucedió en Pedro que no sucedió en los demás? Jeremías 33:3. ¿Qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Aquí sabemos algo que no nos dimos cuenta antes. Pedro buscaba el rostro de Dios. Pedro buscaba la presencia de Dios y encontró algo que ningún otro discípulo encontró: la revelación de Jesucristo. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era Dios porque Él buscaba a Dios. Y es más, Jesús le dice, bienaventurado. La palabra bienaventurado es ¿quién como tú? Feliz, dichoso, alegre, ¿quién como tú? O sea, nadie se compara a ti en este momento. Como cuando vino el ángel y le dice a María, la madre de Jesús, antes que Jesús nazca, dice, bienaventurada tú. O sea, ¿quién como tú? Dichosa como tú. Y Jesús le dice a Pedro, dichoso de ti, Pedro. ¿Quién como tú? Nadie es como tú en este momento. Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Dios se lo reveló. Aquí observamos algo que no vimos antes quizás en Pedro. Pedro buscaba el rostro de Dios. Pedro sí tenía comunión con Dios. Pedro anhelaba saber quién era Dios. Pedro, al final de los tiempos, después de la historia, tú puedes ver que él se convierte en una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Él era una de las columnas de la fe en la iglesia de Jerusalén. Él ministraba, él levantaba hombres, ministerios, él establecía, él era un hombre lleno del poder de Dios. Dios le revela algo importante, porque él buscaba el rostro de Dios. ¿Y ahí termina todo? No, pasa algo más. Cuando Pedro cree, recibe la revelación de Dios, se desata un poder sobre su vida. La revelación de Dios sobre tu vida desata un poder que beneficia tu propia vida y beneficia a los demás. La revelación de Dios sobre tu vida desata un poder que te beneficia a ti y beneficia a los demás. Te doy un ejemplo.
Pablo y Silas habían sido golpeados, habían sido flagelados y los metieron en el calabozo. Los metieron en el calabozo. A medianoche Pablo y Silas cantaban alabanzas a Dios y dicen que los presos los oían. Si ellos estaban metidos al fondo, lo más profundo de la cárcel, y los presos les oían, quiere decir que estaban cantando con un corazón y con una voz tan fuerte que todos en ese lugar podían escucharles. Y dice que de pronto vino un temblor, sacudió la cárcel y todas las puertas se abrieron. El centurión, el encargado de proteger esa prisión, se iba a matar porque era o se mataba a él o lo mataba la guardia. Esta era la pena por dejar ir a los presos. Pero Pablo y Silas le dicen, no te hagas daño, estamos aquí, todos estamos aquí, nadie ha salido. Y aquí viene lo sorprendente. Este hombre recibe una revelación. Al verlos a ellos, ver que estaban en ese lugar y ver lo sobrenatural que había pasado, él les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Tuvo una revelación. ¿Acaso alguien le estuvo predicando de Jesús? No, pero tuvo una revelación de Dios en ese momento. Y esa revelación le hace preguntar, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y aquí es donde Pablo y Silas le dicen, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Miren lo que se desató por esta revelación, por creer en Dios. Dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Cuando tú lees las Escrituras, tú te das cuenta que Pablo y Silas van a la casa del centurión, se convierte su familia, se convierten sus hijos, se bautizan en esa noche. Todos se bautizan en esa noche porque creyeron en Jesucristo. Miren lo que desata que Dios pueda revelar algo a tu vida. Miren lo que puede desatar el hecho que tú conozcas quién es Jesús para ti. ¿Quién es Jesús para ti en este momento? Si tú eres un jefe de hogar y crees en Jesús, no te imaginas el poder que desata sobre tu familia. Si tú eres una persona solitaria o estás enferma o enfermo y crees en Jesús y crees que Él es poderoso, desata sobre tu vida sanidad, desata sobre los tuyos el poder de Dios. ¿Quién es Jesús para ti? La manera en la que se revele Jesús para ti, la manera en la que tú creas quién es Él para ti, es la medida del poder que se moverá en tu vida. ¿Quién es Jesús para ti? Quiero que veas en el libro de Juan capítulo 6, verso 35. Vamos a ver qué dice Jesús. Él dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dice que es el pan de vida. ¿Estás comiendo de Jesús? Quiero darte otra cita, por favor. En Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¿Crees en Jesús para la vida eterna? Jesús en este momento, la Biblia dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Eso es una posición de autoridad. Él está reinando con poder. Él es un rey y Él es un salvador. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? De lo que tú y yo tenemos tanto miedo, de la muerte, del pecado, de la enfermedad, de las maldiciones. Jesús vino a restaurar toda tu vida a nivel horizontal y Jesús vino a restaurar tu vida a nivel vertical para que tengas comunión con Dios. Él hizo el puente entre Dios y los hombres para que tú y yo podamos acceder directamente al Padre. La Biblia dice ahora, acercaos con plena confianza al trono de la gracia para que alcancen oportuno socorro. Ahora podemos acercarnos a Dios. Jesucristo fue el camino. Él dijo, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús abrió un camino. Jesús ahora es un rey. ¿Quién es Jesús para ti? La Biblia dice que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Buscamos establecernos en Él. Buscamos ser fieles a Él. Buscamos crecer en Él. La fe no es consumismo. La fe es compromiso. La fe es fidelidad.
Cierra tus ojos allí, por favor. Yo quiero tomar un tiempo para orar. Quiero orar contigo. Yo en esta mañana, yo te invito a que hagas de Jesús tu Salvador. Repite conmigo, por favor, la siguiente oración. Repite conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, en esta mañana, yo te pido perdón. Yo siempre dije que tú eres mi Salvador, pero no he permitido ver tu poder en muchas áreas de mi vida, porque no te dejé entrar. Pero hoy día yo decido que entres en todo mi ser, que sanes todo mi ser, que rompas las cadenas de mi mente, las cadenas en mis emociones, que quiebres toda atadura en mi propia vida de ira, tristeza, temor, odio, avaricia, soberbia. Todas estas acciones que están dentro de mí y que yo no permití que tú los quites, que tú rompas, cadenas que se apoderaron de mi vida. Perdóname, sé mi Salvador, salva mi vida, restáurame completamente, que mi espíritu, alma y cuerpo sean solo para ti. Entonces podré servirte como mi Rey, como mi Señor. Es mi deseo honrarte y tener una comunión intensa y permanente contigo. Recibo tu perdón en mi vida. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te invito a que puedas conectarte con nosotros cada semana, puedas conectarte a través de las redes, los enlaces que tenemos, la página web. Todos los días estamos conectados allí y estamos enseñando la palabra de Dios. Forma parte de la familia Pasión. Esta es la familia Pasión. Aquí crecemos, aquí oramos, aquí enseñamos la palabra de Dios para que cumplas el propósito de Dios en esta tierra antes que Él venga. Cuando Él venga, todos estaremos con Él. Te invitamos a que formes parte de la familia Pasión. Gracias por este tiempo. Este es nuestro tiempo de dar. Recuerda que el diezmo representa la semilla y que Dios da semilla al que siembra. Cuando nosotros diezmamos, damos primicia u ofrendamos, estamos honrando a Dios, reconociéndolo como aquel que provee para nuestras vidas. Separa y prepara tu diezmo, ofrenda o primicia y transfiérelas o deposítalas a las cuentas bancarias que aparecerán en tu pantalla. Hazlo con alegría. Dios ama al dador alegre. Somos Pasión en Casa.